Y el siguiente tema está relacionado con ello, que es que expulsan a Estados Unidos a 26 presos mexicanos, independientemente de los delitos. La semana pasada, Carlita, expulsan a otros 26 connacionales. Pero antes de ir con el video, los queremos invitar a que, pues, obviamente le den like, a que se suscriban y a que nos compartan en sus redes sociales, por favor. Les pedimos de una manera muy respetuosa que pues nos apoyen con esto, ¿no? Precisamente para que la comunidad crezca más y más. Así que, pues vamos a ver este video, Carlita, y regresamos para el análisis correspondiente. En fila y fuertemente custodiados, 26 delincuentes de alto perfil abordaron un avión de la Fuerza Aérea que partió desde México rumbo a Estados Unidos. Son criminales que fueron entregados por el gobierno de Claudia Sheinbaum a la administración de Donald Trump tras un acuerdo entre autoridades de ambos países. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre el grupo se encuentran operadores de los cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y Noreste, narcotraficantes como Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, líder de los Caballeros Templarios y la familia michoacana, así como Abigail González Valencia, líder de los Queenies, y Juan Carlos Félix Gastelum, yerno de Ismael El Mayo Zambada. Algunos de ellos son auténticos pesos pesados del narcotráfico en México. Para analistas como David Saucedo, este acuerdo podría saldar otras cuentas pendientes como los aranceles. Un nuevo tributo de Donald Trump para evitar la imposición de aranceles de México hacia los Estados Unidos. Una negociación que algunos ciudadanos aplauden. Realmente no me importa dónde estén mientras estén encerrados, ¿no? Mientras que para otros es una muestra de la poca acción de las autoridades. Demuestra que nosotros no tenemos la capacidad como país de hacernos responsables, lo cual es bastante lamentable. En un mensaje en redes sociales, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que esta entrega se realizó con la promesa de no solicitar pena de muerte para los implicados. En tanto, en un comunicado, el embajador Ronald Johnson dijo estar agradecido con la presidenta por demostrar determinación frente al crimen organizado. Un intercambio que comenzó en febrero de 2025 con el traslado de 29 narcotraficantes, como Rafael Caro Quintero y 2 líderes de los Zetas. En lo que va del 2025, un total de 55 delincuentes han sido enviados a Estados Unidos, todos con vínculos al crimen organizado y tráfico de drogas. En México, Ana Méndez, Noticias Telemundo. Bueno, pues ahí está esta información. Lo primero que hay que señalar es que cuando se da la conferencia de prensa este anuncio, hubo versiones encontradas. Por un lado, la presidenta y Omar García Harfuch dijeron que era una acción que ellos solicitaron al gobierno porque no podían controlar prácticamente a estas personas, lo cual pues es ponerte en evidencia, ¿no? Tratando de justificar lo que finalmente luego dijo Gers Manero en la misma conferencia, que había sido una petición, casi una orden de Estados Unidos respecto a esto. Entonces, esta cosa de tratar de suavizar y de mentirnos en donde no somos nacionalistas y nadie se va a entrometer en nuestros asuntos y nosotros controlamos al país y bla, 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 que Claudia Sheinbaum trata de tener, pues, su propio fiscal, bueno, el propio fiscal la desenmascaró en la propia mañanera, o sea, terrible lo que pasó en ese sentido. Luego, 55 personas que no fueron jurídicamente respetadas, hay que decirlo tal cual, independientemente de todos los delitos que ellos tuvieron y todo esto, jurídicamente no son fueron, presuntos. Son presuntos, jurídicamente no fueron, pero no podían pasar al trámite de la extradición, Carlita. Ya estaban sentenciados, pero eso no quiere decir que los pasaras precisamente a la extradición, porque hay toda una tramitología jurídica que habría que hacer, y no usaron esa figura. Entonces, simple y sencillamente, de la noche a la mañana, ¡pum!, los expulsan del país. Por eso es que se usa el término expulsar, ¿no? Y obedece a que Estados Unidos condiciona precisamente, como lo dice el especialista David, para no subir los aranceles y darnos otros 30 días. Entonces hay que en este momento brindarles estas 26 cabezas de estos delincuentes, ¿no? Entonces se van y ya. Y luego dice Omar García Harfuch, bueno, se les dieron, pero con la promesa de que no los vayan a sancionar con la pena de muerte. Y los dejas a la buena de Dios, a ver si no los imputan así, ¿no? Entonces, esa es la realidad.
comentábamos en el tema anterior, con estos 55 delincuentes, estamos hablando de que tienen la historia de más de medio siglo del narcotráfico en México. O sea, saben todo. Obviamente, ellos son los actores directos de haber sobornado a una cantidad importante de funcionarios y de diferentes gobiernos. Bueno, pues tienen toda la historia. O sea, los gabachos tienen todo la información, o la van a tener. Ahora, ¿qué van a hacer con ella? Eso va a ser muy interesante. ¿Serán capaces de dinamitar al país? ¿Serán capaces de dinamitar a este gobierno? ¿O guardarán esas balas para tener una extorsión permanente al país? Ese es un asunto medular que hay que valorar. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Serán capaces de que a este gobierno, a gente imputada del primer círculo de Claudia Sheinbaum, puedan llevarlos precisamente al paredón de la justicia? ¿Qué crees que va a suceder, Carlita? Porque a mí me parece que más bien es tener todo el control con esos expedientes del país y someter a este gobierno y a los que siguen a los designios de lo que quiera, en este caso, el imperialismo yanqui. Bueno, primero, Mao, son mexicanos delincuentes, a lo mejor en Estados Unidos, en México no estaban siendo perseguidos, Mao, algunos sí, algunos no, pero los que no son mexicanos, a los que se les violentan sus derechos, como bien lo estableces, si son presuntos delincuentes y no hay una sentencia o no hay un juicio o no hay nada por lo que se les pueda haber vinculado antes, porque esa es otra, Mao. ¿Por qué ahorita? ¿No los conocían antes? ¿No sabían de ellos antes? ¿No había una presunción de todas estas personas? Porque son muchas. Si ya sumamos todas los envíos que les hemos hecho a Estados Unidos, son muchas, son varias. Y además, valdría la pena sopesar de qué cártel es del que están sacando a la gente, ¿no? ¿Cuál es el cártel al que no han tocado? ¿De quiénes se trata? Porque todo esto además, y molesta, Mao, pareciera que se hace a nuestras espaldas. No nos dicen, no nos han platicado que hay una solicitud de Estados Unidos para que fulano perenganito se vayan o se los hayan pedido. No nos dicen por qué no se llevan a juicio aquí en México, por qué no los tenemos presos aquí en México. Eso de que se le diga al gobierno americano, pero no los sometas a la pena de muerte. ¿Y cómo saben ellos cuál va a ser el juicio? ¿En qué estado los van a enjuiciar? ¿Cuál es la forma en la que se han señalado a estas personas? Y además, ¿a poco nosotros vamos a ser los que les vamos a decir cómo aplicar su ley o cómo hacerle justicia a lo que ellos creen que además para ellos ha sido, según lo ha expresado Trump, lo que ha llenado de delincuencia y de muertes a los Estados Unidos? Sí se viola definitivamente, Mao, el debido proceso, yo considero, porque más allá del cumplimiento de algún tratado internacional que se pudiera tener, los mexicanos tienen sus derechos salvos, sus derechos son presuntamente inocentes hasta que no se compruebe lo contrario, y al no estar sujetos al debido proceso, a tener un juicio en donde sepan por qué se les acusa, en donde puedan tener derecho a la defensa, pues sencillamente se van sin que nos den los sustentos para decir se van por esta razón, ¿no? Entonces, eso de no tener ley en México y de hacer lo que otros nos digan o lo de que consideremos mejor para la actuación está muy difícil. Y definitivamente yo creo que la pregunta más grande, Mao, es la que tú haces. Pues ya los tienen allá. ¿Verdaderamente serán gallos de cuenta como para que tengan información suficiente que amerite que los americanos puedan tener los elementos, ahora sí, para poder ir tras los narcopolíticos de los que estábamos hablando, del círculo cercano, como bien estableces, de Claudia, de los
narcopolíticos de siempre. Es decir, estos personajes nos van a hablar de Bartlett, nos van a hablar Mario Delgado, de Mario Delgado, del gobernador de Sinaloa, del gobernador de Tamaulipas, de Adán Augusto. De Adán Augusto, de la Barredora, ¿no? ¿Cuántos más van a ir? ¿De qué cártel? Porque también eso deberíamos de hacer un recuento, Mau. Ojalá algún periodista se tome el tiempo para que nos digan de qué parte de los cárteles está saliendo más gente, que quiere decir que la contraparte a esa que tiene las manos bien metidas en gobierno. Sí, aquí el asunto, creo que ligado al tema número 1, que fue el surgimiento del portal narcogobierno, narcopolíticos.com, creo que va a ser muy interesante cómo se van a empezar a contrastar, ¿no? La información que estos delincuentes, que bueno, ya varios tienen sentencias en el país, otros no. Se entiende. El asunto es de que Estados Unidos pidió en específico estas cabezas, ¿no? Entonces, porque deben de tener ellos sus propias investigaciones. Lo que sí bien citas es, bueno, y estas investigaciones varía de estado a estado el tipo de sanción, ¿no? Entonces, bueno, obviamente toda esta información que podrías decir como ciudadanos nos interesa, y dirías, bueno, a lo mejor de manera indirecta, ¿no? Porque los primeritos son los familiares. Imagínate que se llevan a tu familiar y pues es un ser humano, independientemente que haya hecho... Es un hijo, un esposo, una persona, un proveedor. Entonces, de ese tipo de cuestiones, en fin, habrá que ver. La situación es que al ser cabezas de ofrenda, lo que habría que ver es si con eso basta. Eso no va a suceder. Y por eso es tan importante que toda la información de esos expedientes que van a armar ellos, pues la van a tener ahí siempre, ¿no? Y lo van a tener como una herramienta para la extorsión permanente al país. Entonces, vamos a ver en qué termina esto. Y si te parece bien, vamos a dar lectura a los comentarios. Nos dice José Ramírez, excelente programa, un saludo para la doctora Carla Vázquez Flores. Carla M. Vázquez, sacar a los capos es útil, pero el sistema penitenciario y de inteligencia debe robustecerse si queremos que no vuelvan a operar desde adentro. Híjole, Carlita, el gran problema no es de México nada más, ¿eh? En todas las cárceles de Latinoamérica, lamentablemente, la corrupción penitenciaria es de tal magnitud que tenemos precisamente ese problema, digo. Universidades. Muchísimos documentales que comprueban cómo cada una de las... De hecho, hay un programa que se dedica a investigar todas las cárceles de todo el mundo y desde luego que el gran problema es que ha sido esto de manera recurrente, precisamente esto, ¿no? Entonces, la situación que tenemos que ver es que el sistema penitenciario del país desde hace 60, 70 años ha sido un desastre, o más bien siempre ha sido un desastre. Y hago un pequeño comercial, un pequeño paréntesis. Leí el otro día, bueno, aquí presenté un libro que leí que se llama El escape de Lecumberri. No había llegado yo hasta la parte final. Bueno, en la parte final relata el preso que escribió este texto, en donde habla de cómo a él le toca precisamente por ese caso el cierre de Lecumberri y la apertura de lo que posteriormente eran los reclusorios, el Oriente, ¿no? Recuerdan que se abrieron en los 70. Y él le agradece, ahí en el texto son dos, tres hojitas, en donde relata cómo quien se encarga de su caso es García Ramírez, un ex procurador, y que luego se encargó de todo el sistema penitenciario. Sergio Ramírez. Y con esta idea de que los reclusorios iban a ser lo opuesto a lo que era Lecumberri. Fíjate nada más, cuando yo leí eso y cuando lees los servicios que ya tenían en ese reclusorio, la idea era precisamente que esto funcionara de manera correcta. Y bueno, ¿en qué terminaron los reclusorios? Lo que tenemos. Entonces, lo utilizo como parte de la respuesta precisamente aquí al comentario de Carla M. Vázquez, porque lamentablemente tenemos un sistema penitenciario que, a pesar de que se cerró un gran problema que era Lecumberri, los reclusorios iniciaron bien, pero terminaron siendo con autogobiernos y todo esto que hay, ¿no? Nos comenta el productor que hay una serie ahí en Netflix para
quien le interese todo el tema de las cárceles, y pues ahí está. Y bueno, vamos con el siguiente comentario. Oye, Mau, fíjate que yo tuve la suerte de tener a Sergio García Ramírez como maestro, y precisamente el punto que él hacía para todo esto era decirnos que el único fin que tenía que tener un reclusorio, una cárcel, era la reinserción social. Y actualmente tenemos universidades del crimen adentro, permitidas además por los gobiernos. El hecho de que puedan tener armas. Cuando hay una rebelión, hay muertos y hay todo porque tienen armas, tienen celulares de donde extorsionan a la gente hacia afuera, tienen un sistema de comunicación. A mí me tocó hace muchísimos años, Mau, estaba yo en la universidad, el acompañar a uno de mis profesores a ver a Caro Quintero en el reclusorio norte. Era una casa donde el señor vivía y estaban sacando carritos, así, diablitos, de cascos de refrescos, porque había habido seguramente ahí una fiesta. Actualmente yo me imagino que más que ese tipo de cosas que eran extraordinarias, hablando de las leyendas de estos capos, tienen sistemas de comunicación, Mau. Tienen lugares en donde hackean celulares, en donde hacen toda su extorsión, la extorsión que pueden hacer desde la propia cárcel. Entonces, pues yo creo que en efecto, lejos está de no ser como Lecumberri, sino está remasterizada, rehecha, y más que nada, además expuesta a lo que está pasando ahora en nuestro país y en el mundo, ¿no? Comunicaciones, plataformas y demás cosas. No, y además se paga ahí los servicios. Quien tiene dinero puede tener una vida cómoda dentro de la prisión, porque hay celdas que tienen precisamente esas características, es decir, es toda una ciudad dentro de las cárceles llena de corrupción, y esa es la realidad. Nos dice el productor, dentro de las cárceles más duras del mundo, que así se llama el programa en Netflix. Y bueno, nos dice Organización Mexicana Amazónica, dice, si sacrifica autonomía por resultados, al final no ganas ni una ni otra. El reto aquí fue lograr un acuerdo que pareciera voluntario y eficaz a la vez. Ciertamente, así fue, y bueno, obviamente vamos perdiendo el marcador, nos están dando una paliza, ¿no? Vicente Luis Olvera Pastrana, saludos, Mau y Cali, saludos, doctor. Rubí Fuentes nos dice, enterrar a criminales tan peligrosos bajo el acuerdo de no aplicar la pena de muerte es legal, pero también deja claro que la extradición es una herramienta diplomática más que judicial. Exactamente, y el problema, Rubí, es que pues te quedas inerme, ¿no? Y sabes perfectamente que pues, cuál justicia, ¿no? Con base a leyes. Entonces quedas a la exposición de, en este caso, ¿no? De que canjean tu cabeza por un acuerdo político, básicamente, ¿no? Sí, es diplomática y política. Claro. Al ser 1, 2, 3, el verdadero desafío es que esta extradición no sea solo un acto bilateral, sino el cierre de un ciclo que combata narcotráfico sin destruir la soberanía. Pues está muy complicado este asunto, porque bueno, se supondría que con estas son las cabezas más visibles, pero obviamente van a seguir surgiendo, ¿no? Van a seguir surgiendo, y ahora lo que a mí me gustaría es que ofrezca acá esta Claudia, cabezas de sus narcopolíticos. O sea, eso es lo que debe de ocurrir, precisamente para que entonces tanto el crimen organizado como los políticos, los narcopolíticos, pues le vayan midiendo el agua a los camotes. Pero ¿y entonces quién gobierna, Mau? Ese va a ser el problema. Ese va a ser el problema, ¿no?